grande, y así como están aprendiendo, así se quedan enseñados. Entonces, pero debemos de analizar de que hasta este momento la enseñanza del Señor es una y tiene que ser enseñada tanto en Israel como en todo el mundo, una sola enseñanza. Por esa razón que nuestros hermanos, los judíos, los israelitas, todavía no han entrado en el canón de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no han entendido. A ellos vino el Señor primero, porque venía a su pueblo. Dijo, la salvación viene de los judíos. Pero ellos no entendieron, porque cuando el Señor vino como un pobre, como un humilde, ¿verdad? Vino a sufrir. Ellos esperaban un rey que viniera a librarnos de la mano de los romanos, que en esos tiempos gobernaban. Pero cuando vieron al Señor, que el que había sido papá de él en lo literal, en lo humano, era un carpintero, lógicamente él aprendió carpintería también. Que su mamá estaba allí, que se llamaba María, que su tía se llamaba Elizabeth, que sus hermanas allí estaban, sus hermanos también, hasta mencionan los nombres de los hermanos, aunque tuvo hermanas hembras, pero no se mencionan las hermanas hembras de Jesús, ¿verdad? En lo literal, porque en lo literal, Jesús en su humanidad, él tuvo una familia, pero no eran directamente sus hermanos de sangre, se puede decir. Porque los demás hermanos que se le acumulan al Señor fueron de la misma mamá, pero fueron ya directamente por engendramiento carnal de José. Allí dice que aparece Judas, allí aparece Jacob, allí aparece, ¿verdad? Varios nombres de hermanos y aparecen las hermanas de él también. Entonces, muchos que quieren distorsionar la palabra del Señor dice que eran hermanos en la fe. No se puede aceptar eso. Primeramente, en ese tiempo la enseñanza del Señor no la querían aceptar. Por lo menos no podían ser hermanos en la fe. Segundo, hasta los hermanos del Señor Jesús no le creían. Porque uno de ellos habló con él y le dijo que por qué no hacía maravillas también allí. Que no anduviera encubierto, o sea, no creía. Claro, ya después, cuando vieron el sacrificio, vieron las maravillas, el derramamiento de espíritu en el aposento alto, cuando ya el espíritu se manifestó en los que habían quedado como iglesia, allí sí, dice que María perseveraba con la iglesia y ya aparece uno de sus hermanos, que se llamaba Jacobo, que escribió la carta de Santiago. Porque la carta de Santiago es escrita por uno de los hermanos de Jesús, que se llamaba Jacobo. Este aparece también en Hechos 15, donde era el pastor de la iglesia en ese tiempo donde él aparece. Entonces, la palabra del Señor es bien clara. No tiene escondedero, no tiene jeroglíficos. No, la gente le quiere poner. Es bien clara. Fíjese bien al principio lo que dice. San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir palabra. Esa es la interpretación. Verbo quiere decir palabra. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que ahí Dios con su palabra estaba creando los cielos y la tierra. Empezó a crear las plantas, empezó a crear los animales, empezó a crear el sol, la luna, las estrellas, con su palabra. Ese es el que existía en el principio, el verbo. Allá en Génesis de una sola vez dice, creó Dios los cielos. Pero acá dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si el verbo era Dios, si la palabra era Dios, nosotros estudiamos todo el capítulo y empieza a decir en el verso 2, este era en el principio con Dios, o sea, la palabra, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la palabra, por el verbo. Estamos hablando del verbo. Cuando el Señor decía, hágase la luz, y se hizo. Esa palabra, ese es el verbo. Pero ese verbo es Dios. Es Dios. Entonces, si nosotros llegamos hasta el verso 14, dice, hablando del verbo, y aquel verbo, o sea, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Acá el escritor dice, y habitó entre nosotros, porque él escribió en ese tiempo, en la isla llamado Pasmo. Escribió todo lo que ellos vivieron tocante a su majestad, tocante al verbo de Dios. Entonces, él dijo, y habitó entre nosotros, o sea, anduvo en Jerusalén, anduvo en Samaria, en Judea, en Capadocia, en distintos lugares, ¿verdad? Anduvo el Señor haciendo milagros y habitó entre ellos ahí. Por eso dice el escritor, y habitó entre nosotros. Ahora, la palabra del Señor me dice que aquel verbo, que Dios se hizo carne. Entonces, el que nosotros sabemos que anduvo en carne es Jesús. Entonces, en este aspecto, sin más, usted puede decir, Jesús es Dios. No hay otra interpretación. Ahora, de ahí sucede una cosa. Y aquí viene la explicación. El Señor, en su humanidad, Él no vino a decir yo soy Dios. Mire, yo soy Shalom. Aunque quiere decir el Señor es paz. Yo soy Adonai. Yo soy Jehová. El de los profetas, yo soy. No era ese el ministerio que venía a desarrollar el Señor. El Señor venía a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a que los enfermos sanaran, a que los leprosos fueran limpiados, a que fueran resucitados los muertos, y a los pobres les fuera anunciado el reino de los cielos. Y al final, dar su vida en una cruz para perdón de los pecados. Ese era el ministerio de Dios en su forma humana. Si usted logra entender la forma humana del Señor y la forma divina, usted nunca se va a equivocar.
Porque en su forma divina, nosotros tenemos textos donde el Señor se manifestó como Dios. En su forma humana, tenemos infinidad de textos donde el Señor nunca dijo que Él era el Padre. Jamás. Porque no era ese el ministerio. Eso es lo que usted tiene que entender. Que el Señor, su ministerio era venir a morir por toda la humanidad para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y de aquí en adelante vamos a encontrar que Jesús menciona al Padre. Mi Padre es mayor que yo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo y el Padre uno somos. Aunque esos textos simbolizan que Dios está diciendo que son uno, pero la gente quiere hacerlo pedazos. Y agarran un dogma que fue inventado en el año 325 en un concilio que fue dado allá en Nicea por Constantino el Grande, que era el emperador de ese tiempo. Él había creído, según la historia, en una religión porque él había visto la forma de una cruz sobre el camino en que él iba hacia la batalla, y la batalla la ganó. Entonces él inventó una forma de enseñanza y cuando ya regresó hubo libertad de culto, pero a todos los que formaran parte del grupo de él tenían que decir lo que él había inventado, una enseñanza que él había fabricado allí. En ese tiempo la iglesia de ese tiempo empezó a modernizarse, a pervertirse por todo ese dogma, y que el que no lo cumpliera iba a ser excomulgado de allí o lo iba a matar. Y muchos por el miedo se entregaron. Y esto fue tomando fuerza de tal manera que llegó al grado de unir la religión y el Estado. Es lo que hasta este momento tenemos. La religión y el Estado forman una parte. Por esto es que usted no se alarme cuando vea que presidentes y reyes no se sujetan a lo que es el conocimiento de la palabra, sino al catolicismo. Eso fue lo que se inventó en el tiempo de Constantino, unir la religión y el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la palabra del Señor nosotros sabemos de que tenía que cumplirse la escritura. Porque toda escritura es inspirada divinamente por Dios. El dogma más principal es este. Y se lo voy a descifrar en palabras sin pelos en la lengua, como se dice un dicho, aunque nunca se han visto lenguas peludas. Alguien que nació en el catolicismo o estuvo en el catolicismo se fijó que allá cuando se hace un matrimonio lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el hombre les pone un lazo, ¿verdad?, a los dos allí. Y los bendice. Hacen una fiesta.
y se van felices. Y antes el sacerdote hacía entera el trabajo. Ahora no. Como estaba unida la religión y el Estado, las alcaldías hacen el matrimonio civil y las dependencias de los notarios públicos. Están legitimados por el gobierno que ellos pueden ejercer lo que son matrimonios. Y eso es lo legal. Y de allí se va a hacer el matrimonio eclesiástico, como se le llama. Y el sacerdote lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes no era así, porque el sacerdote tenía toda la autoridad, tanto de hacer uno como el otro. Y cuando alguien quería una partida de matrimonio, allí iba a la parroquia y se la daban, se la vendían, ¿verdad? Hoy no. Hoy son las alcaldías directamente las que se encargan de vender la partida de matrimonio, de realizar matrimonios cuando son de primera vez, y ya cuando son de segunda vez en adelante ya ponen un notario público. Pero este es el trabajo entre la religión y el Estado. Ahora, vea usted el bautismo. El bautismo lo empiezan a hacer desde niños. Niños inocentes que no saben nada. Lo llevan, ¿verdad?, a una fuente y contratan 2 padrinos. Y de allí el cura hace preguntas. Le hace preguntas al niño. Y los padrinos responden por él. Y luego le echan unas gotitas de agua en la cabeza y él ya está bautizado. Cosa que esto lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le hace la forma de una cruz, que no se la voy a hacer porque, aunque sí se la voy a hacer para que usted vea, porque este video va a salir, ¿verdad? Y quiero que entienda. La cruz la hacía así, desde arriba, abajo. Fíjate bien, una línea vertical, luego una línea horizontal, pero no la hacía ni la hacen a la mitad, como formando una cruz, sino que la hacen abajo, de este lado. Por lo cual, la parte más donde está la cruz, queda cabeza abajo. Le voy a hacer acá una para que usted vea. Se la voy a poner acá en la pantalla para que usted vea la cruz que ocupa el catolicismo romano. Ahí va a perdonar, pero no puedo dibujar. Es así. Perdón que me tapé la cara. Así es la cruz que hace el catolicismo romano. Esta cruz no debería de ser así. La cruz que debería de hacer es esta. Se la voy a hacer en pequeño. Esta es una cruz. Si la ponemos de lado es X. Pero esta es una cruz, supuestamente. Pero la cruz también se podría hacer así si fuera directamente la cruz que quieren simbolizar el cristianismo. Pero la cruz que hacen es una cruz así. Se llama una cruz invertida. Esa cruz invertida es una de las cruces símbolo de los Illuminati, de los masones. No es la cruz del cristianismo como ellos la quieren simbolizar. Entonces, esa cruz no pertenece al Señor. Es más,
El Señor no dijo que iba a salvar a los cristianos por el símbolo de una cruz. No, Él murió en la cruz. ¿Por qué razón? Porque ese fue el método que agarraron los romanos para poderlo humillar delante de todos. Nuestros hermanos los judíos, siendo ciegos, entregaron al Señor a los romanos y ellos lo crucificaron. Si fuera la crucifixión del Señor, tendría que ser así. Pero en la práctica la hacen así. El madero de abajo es más bajo que el normal. ¿Qué es lo que pasa? Se llama cruz invertida. Y esa directamente es un símbolo satánico. Por eso es que a través de la palabra del Señor les estoy relatando esto, porque desde ese momento el catolicismo romano inventó en el año 325 ese dogma, el dogma de la Trinidad, haciendo que los tres ministerios que Dios ocupó para dirigir al pueblo, que es el ministerio de Padre, el ministerio de Hijo y el ministerio de Consolador, tres ministerios que Dios ocupó, en los cuales ellos lo ocuparon como dogma, haciéndolo tres dioses, y lo simbolizan así: el Padre, la primera persona de la Trinidad; el Hijo, la segunda persona de la Trinidad; y el Consolador o el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y este dogma hasta este momento anda dándole vuelta al mundo y ha engañado a pastores, a líderes, a los que hacen conferencias, a funcionarios, ha engañado a todo. Ha agarrado los ministerios del Señor y los ha hecho deidades, dioses. Y pelean por esto. Pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice que uno es el que va a venir a traer a su iglesia. Uno es el que murió para el perdón de los pecados de todos. Y el único que murió en la cruz en el Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios en su forma humana. Esa es la manifestación de Dios en su forma humana. Y la forma humana del Señor no venía a decir que Él era Dios. Hay varias partes donde Él declaró que Él era Dios, pero no entendieron tampoco. Ni el mismísimo enemigo entendió. La palabra del Señor dice de que el enemigo lo llevó para ser tentado y lo tentaba ya. Entonces, en una de sus tientas le dijo: te voy a dar todos los reinos, todo lo que tú ves, si postrado me adorare. Entonces el Señor le declaró su forma divina. Siendo Jesucristo, le declaró su forma divina, pero ni el enemigo lo entendió, o si lo entendió, se hizo el de los panes sin levadura. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Que Él era Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una porción antes de eso le dice:
no tentará al Señor tu Dios. ¿Y a quién estaba tentando? Estaba tentando a Jesús. Pero él le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Le estaba diciendo, yo soy Dios. Y mucha gente no entiende. La filosofía de este mundo los ha cegado. Los dogmas de este mundo los ha cegado. La plata que reciben en cada congregación los ha cegado. Los ministerios que les regalan allí los han cegado. Las promesas que ellos les dan los han cegado. Dios no tiene la culpa. Es el mismo hombre que entrega su vida hacia esos dogmas y hacia esa equivocación de doctrina. ¿Qué quiere decir? Que si los evangélicos están enseñando ese dogma, son católicos, pero sin imágenes. ¿Cómo hacen los evangélicos trinitarios que le llamamos nosotros, verdad? ¿Cómo hacen? Hacen un matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los trinitarios. ¿Cómo hacen los católicos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Las imágenes. Pero la doctrina es la misma. Ahora, vamos al bautismo. Ya sea en una cisterna, una piscina, o en el mar, o en un río. Le invocan. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los trinitarios. ¿Cómo hacen los católicos? Aunque no bautizan grandes, sino a los niños, pero le echan unas gotitas de agua en la cabeza y le dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay diferencia. Es el mismo dogma. Lo que no hay son imágenes alrededor. Porque el Dios de ese siglo ha cegado el espíritu, el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. Entonces, cuando Jesús, a través de la palabra del Señor en San Juan 14, empieza a hablar con sus discípulos, él veía que había turbación en los corazones de los corazones de ellos, porque desde ese momento del ministerio del Señor, toda la vida, en los 3 años que anduvo, y 6 meses, me parece, 3 años y medio, les mencionó al Padre. Y todos pensaban que como hijo, él tenía otro Señor, ¿verdad? Si él tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, iba a tener un padre como de 50 años, ya con canas, y como allá en Israel, pues son peludos, ¿verdad? Y barbudos, bueno, hasta barba blanca y todo eso. Y él le decía a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ellos solo lo oían. San Juan 14, del 1 en adelante. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles morada para cada uno de vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y esto es lo que les hizo preguntarle al Señor. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, y esta es la palabra que nos une a nosotros de estar firmes en el nombre de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo, viene al Padre si no es por mí. Si el Señor estuviera hablando de una segunda persona, le hubiera dicho, y nadie va. Y quizás hubiera señalado para el cielo, ¿verdad? Y nadie va al Padre. Pero Él dijo, en San Juan 14, 6.